El dolor tiene un sonido, y en la mansión de Ricardo Velasco era el silencio. No un silencio de paz, sino uno denso, pesado, que se pegaba a los caros muebles y se arrastraba por los pasillos de mármol como un fantasma. Era el silencio de una vida rota, el eco de una risa infantil que se había apagado de golpe en el amasijo de hierros de un coche destrozado. Cada rincón de esa casa gritaba la ausencia de alegría, un recordatorio constante de que todo el dinero del mundo no podía comprar lo único que importaba, la felicidad de su hijo. Pero una tarde, una simple canción y una danza improvisada harían lo imposible. Una joven a la que él consideraba invisible estaba a punto de convertirse en su única razón para existir, demostrando que a veces los milagros no llegan con estruendo, sino con la melodía de una voz dulce y el giro de una silla de ruedas. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta agora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. La jornada de Ricardo Velasco comenzaba siempre de la misma manera, con la fría luz del alba filtrándose a través de los ventanales de su enorme dormitorio. Una luz que parecía tan estéril y desapasionada como su propia vida. A sus 36 años, era la personificación del éxito. Un magnate inmobiliario que movía millones con una llamada telefónica, un hombre cuya mirada acerada podía hacer temblar a juntas directivas enteras. Su traje, siempre impecable, era una armadura. Su reloj, una declaración de poder. Pero debajo de esa fachada de control absoluto, Ricardo era un hombre hueco, carcomido por una culpa que era un veneno lento y un dolor que no compartía con nadie. El epicentro de ese dolor tenía un nombre, Leonardo. Leo. Su hijo. El sol de su existencia, ahora eclipsado. Desde el accidente, hacía ya casi 2 años, la vida se había reducido a una rutina de silencios y obligaciones. El desayuno era un asunto solitario en el vasto comedor, servido por Elvira, la gobernanta que había estado con la familia desde antes de que él naciera y cuya lealtad era tan inquebrantable como su expresión severa. Ella dirigía la casa con una eficiencia militar, asegurándose de que el silencio nunca fuera perturbado por nada que no fuera estrictamente necesario. La risa estaba prohibida. La música, desterrada. Cualquier cosa que recordara a la vibrante vida de antes del accidente era eliminada. El mundo de Leo, su pequeño de 8 años, se había encogido al tamaño de su habitación. El jardín terapéutico y las interminables sesiones con fisioterapeutas que desfilaban por la mansión con promesas vacías y facturas exorbitantes. Ricardo se volcaba en el trabajo, usando las largas horas en la oficina como un anestésico. Creía que si construía un imperio lo suficientemente grande, si acumulaba suficiente riqueza, de alguna manera podría compensar el futuro que le había sido robado a su hijo. Era una lógica retorcida, pero era la única que le quedaba. Ese día, sin embargo, algo iba a romperse en esa monótona existencia. La agencia de empleo había enviado a la candidata final para el puesto de niñera y cuidadora. Habían pasado más de una docena en los últimos meses. Algunas eran demasiado clínicas, otras demasiado compasivas, un recordatorio constante de la tragedia. Ninguna duraba. Ricardo no esperaba que esta fuera diferente. Le había dado instrucciones a Elvira para que se encargara. Que sea competente y discreta. No quiero dramas, había ordenado por teléfono, sin levantar la vista de un contrato multimillonario. Y entonces, llegó Sofía. Tenía 27 años, una cascada de cabello castaño que se negaba a permanecer en su coleta y unos ojos grandes y expresivos del color de la miel. Llevaba un vestido sencillo, de flores, y en sus manos apretaba un bolso desgastado como si contuviera todos sus tesoros. Pero lo más discordante en esa casa de sombras era su sonrisa. No era una sonrisa educada o forzada. Era genuina, un destello de luz que parecía totalmente fuera de lugar. Elvira la recibió en la puerta con una mirada que podría congelar el fuego. La escudriñó de arriba abajo, su ceño fruncido profundizándose con cada detalle, los zapatos sencillos, la ausencia de maquillaje caro, el aire de humilde esperanza. Señorita García, dijo Elvira,
consultando una tableta. Sí, Sofía García. Mucho gusto, respondió Sofía, su voz clara y amable. El señor Velasco está muy ocupado. Yo haré la entrevista. Sígame. Elvira la condujo por el vestíbulo, sus tacones resonando sobre el mármol pulido. Sofía, por su parte, caminaba con una ligereza que parecía casi irrespetuosa en ese mausoleo. Miraba a su alrededor, no con la codicia o la admiración que Elvira esperaba, sino con una especie de curiosidad triste. Veía la belleza de la arquitectura, la opulencia de los cuadros, pero también sentía el frío, la opresión del aire. Se sentaron en un pequeño salón, tan impersonal como la sala de espera de un hospital. Elvira comenzó el interrogatorio, sus preguntas afiladas y directas, diseñadas para intimidar, para encontrar una grieta en la compostura de Sofía. ¿Tiene experiencia con niños con necesidades especiales? He trabajado como voluntaria en un centro comunitario. Ayudaba a niños con diversas condiciones. Lo más importante, creo, no es la condición, sino el niño, respondió Sofía con calma. Elvira arqueó una ceja. El señor Velasco exige absoluta profesionalidad y discreción. Su trabajo es cuidar de Leo, seguir las rutinas médicas y terapéuticas al pie de la letra. No se le paga para ser su amiga, sino para ser su cuidadora. ¿Entendido? Entendido, dijo Sofía, aunque su corazón se encogió ante la frialdad de la descripción. Para ella, cuidar siempre había sido sinónimo de querer. ¿Por qué necesita este trabajo, señorita García? Su currículum es modesto. La palabra modesto fue pronunciada con un ligero desdén. Necesito el trabajo para ayudar a mi familia, dijo Sofía, sin avergonzarse. Mi madre está enferma y los tratamientos son caros. Pero también lo quiero porque me encanta trabajar con niños. Es lo que mejor se me da. Había una honestidad en su voz que desarmó a Elvira por un segundo, solo un segundo, antes de que su máscara de severidad volviera a su lugar. La paga es generosa, pero las expectativas son altas. No habrá segundas oportunidades. La jornada es de día, de 8 a 8. Vivirá aquí, en el ala de servicio. ¿Alguna pregunta? Sí, dijo Sofía, sorprendiendo a la gobernanta. ¿Puedo conocer a Leo? Elvira titubeó. Era una petición inusual. La mayoría de las candidatas preguntaban por los días libres o el sueldo. Él está en su sesión de terapia. No es un buen momento. No importa. Puedo esperar, insistió Sofía con una sonrisa suave. Creo que es importante que él también me dé su aprobación, ¿no cree? Elvira, contrariada pero extrañamente incapaz de negarse, la condujo al segundo piso. Al final de un largo pasillo, abrió una puerta que daba al cuarto de juegos de Leo. Era una habitación enorme, llena de los juguetes más caros y sofisticados que el dinero podía comprar, pero todos estaban perfectamente ordenados en sus estantes, sin usar. En el centro, un fisioterapeuta trabajaba con Leo, moviendo sus piernas inertes con movimientos mecánicos. El niño estaba en su silla de ruedas, su rostro pálido y su mirada perdida en algún punto de la pared. No había ninguna expresión en su cara, solo una resignación pasiva que partió el alma de Sofía. Cuando el terapeuta terminó, Elvira hizo un gesto. Leo, esta es la señorita García. Podría ser tu nueva cuidadora. Leo apenas giró la cabeza. Sus ojos, del mismo color azul intenso que los de su padre, se posaron en Sofía por un instante, vacíos de interés. Hola, Leo, dijo Sofía, acercándose lentamente, sin invadir su espacio. Se arrodilló para estar a su altura, una acción que ninguna de las cuidadoras anteriores había hecho. Soy Sofía. Me han dicho que te gustan los superhéroes. A mí también. Mi favorito es el que puede volar. Leo no respondió, pero por primera vez, un parpadeo de algo, una mínima chispa de curiosidad, cruzó su mirada antes de desvanecerse. Sofía no se desanimó. Bueno, tal vez algún día me cuentes cuál es el tuyo. Se levantó y miró a Elvira. Estaré encantada de aceptar el puesto, si me lo ofrecen. Contra su propio juicio, contra todas las reglas de profesionalismo frío que Ricardo había impuesto, Elvira asintió.
Empieza mañana. Ricardo fue informado esa noche, en una breve llamada con Elvira, de que la nueva cuidadora había sido contratada. Parece competente, fue todo lo que dijo la gobernanta. Él gruñó una aprobación y colgó. Sofía García. El nombre no le dijo nada. Era solo otra empleada, otra pieza en el complejo mecanismo de su vida vacía. Los primeros días, Ricardo apenas la vio. Sus horarios estaban diseñados para no cruzarse. Él se iba antes de que ella empezara oficialmente su jornada con Leo y volvía mucho después de que el niño estuviera acostado. Sofía, para él, era una presencia fantasmal, una sombra que mantenía la maquinaria funcionando. Pero algo estaba cambiando, aunque él no lo notara. La casa ya no se sentía tan opresivamente silenciosa. A veces, desde su despacho en casa, creía oír el murmullo de una voz suave leyendo un cuento, o un sonido que casi, se parecía a una risa ahogada. Lo atribuía al cansancio. Sofía, por su parte, se dedicaba a Leo con una paciencia infinita. No lo presionaba. Simplemente estaba ahí. Le leía historias, le dibujaba cómics, le hablaba del mundo exterior, de los pájaros en el jardín, de las nubes que parecían dragones. Lentamente, como una flor que se abre al sol después de un largo invierno, Leo comenzó a responder. Primero fue un monosílabo. Luego, una frase corta. Un día, señaló un dibujo que ella había hecho de un perro y dijo, «Quiero uno». Fue la primera vez que expresaba un deseo en más de un año. Sofía sintió una oleada de triunfo y ternura. Esa noche, en la cena, se armó de valor y le dejó una nota a Ricardo junto a su plato, algo que estaba estrictamente prohibido. Señor Velasco, con todo respeto, creo que a Leo le haría muy bien tener un cachorro. Podría ser un gran compañero y una motivación para sus terapias. Sofía García. Ricardo encontró la nota y su primer impulso fue la ira. ¿Quién se creía esa mujer para sugerirle cómo criar a su hijo? Un perro era un desastre, suciedad, ruido. Estaba a punto de llamar a Elvira para que la despidiera cuando releyó la última frase. Una motivación para sus terapias. La palabra motivación resonó en él. Los terapeutas siempre hablaban de eso. Tal vez, solo tal vez. Al día siguiente, para el asombro de todo el personal, un pequeño cachorro de Golden Retriever llegó a la mansión. La reacción de Leo fue como un amanecer. Por primera vez en meses, una sonrisa genuina, amplia y llena de luz, se dibujó en su rostro. Se inclinó en su silla y abrazó al cachorro, que le lamía la cara con entusiasmo. Sofía observaba desde la distancia, con lágrimas en los ojos. No supo que Ricardo la estaba mirando desde la puerta de su despacho. La vio a ella, vio a su hijo sonreír, y por primera vez sintió algo que no era culpa ni dolor. Era una extraña calidez, una gratitud que lo desconcertó. Empezó a observarla más. Ya no era una sombra. Ahora tenía un rostro, una voz, una presencia. Veía la forma en que cuidaba a Leo, con una mezcla perfecta de firmeza y cariño. Veía cómo celebraba cada pequeño progreso del niño como si fuera una victoria olímpica. Y luego llegó esa tarde. Ricardo había tenido un día infernal. Un acuerdo se había caído, perdiendo millones. Volvía a casa sintiéndose más vacío y furioso que nunca, listo para encerrarse en su despacho con una botella de whisky. Abrió la pesada puerta de roble de la mansión, esperando ser recibido por el silencio habitual. Pero en su lugar, lo recibió un sonido que casi había olvidado cómo sonaba, música. Era una canción pop, alegre y pegadiza, que salía del gran salón. Su primer instinto fue la rabia. ¿Quién se atrevía a romper la regla más sagrada de esa casa? Caminó a grandes zancadas hacia el salón, listo para despedir a quien fuera el responsable. Pero al llegar al umbral, se detuvo en seco. Lo que vio lo golpeó con la fuerza de un rayo. El mundo, su mundo gris y ordenado, se inclinó sobre su eje y se hizo añicos en un instante. El tiempo se ralentizó. Duró 1 minuto, 2, quizás 3. 3 minutos que cambiaron su vida para siempre. Allí, en el centro del enorme salón bañado por la luz dorada de la tarde, estaba Sofía. Bailaba.
No como una bailarina profesional, sino con una alegría pura, desinhibida, moviéndose al ritmo de la música con una gracia natural que lo dejó sin aliento. Y no bailaba sola. Su compañero de baile era Leo. Estaba girando la silla de ruedas de su hijo, con cuidado pero con una energía contagiosa, haciéndola deslizarse por el suelo de parqué como si estuvieran en el salón de baile de un palacio de cuentos de hadas. Y Leo, oh, Dios, Leo. Su hijo no era un niño enfermo en una silla de ruedas. Era un príncipe, un rey, un niño feliz. Estaba riendo. No una sonrisa tímida, sino una carcajada abierta, sonora, una explosión de pura felicidad que llenaba cada rincón de la habitación, cada rincón del corazón helado de Ricardo. Sus bracitos se agitaban en el aire al ritmo de la música. Su rostro, que Ricardo solo recordaba pálido y triste, estaba sonrojado y vivo. Lleno de luz. Ricardo se quedó paralizado, oculto en la sombra del marco de la puerta. Su corazón, que creía blindado contra cualquier emoción, comenzó a latir con una fuerza dolorosa, un tambor salvaje contra sus costillas. Se le secó la boca. Cada parte de su ser estaba concentrada en la escena. En ella. En Sofía. La forma en que su cabello se soltaba de la coleta con cada giro, la curva de su cuello al echar la cabeza hacia atrás para reír, la luz en sus ojos color miel que se reflejaba en los de su hijo. Era la imagen más hermosa y devastadora que había visto en su vida. Era devastadora porque en esos 3 minutos, Ricardo Velasco entendió. Entendió que su dinero, su poder, su imperio, eran cenizas. Eran inútiles. Había buscado la cura para la tristeza de su hijo en los mejores médicos, en las terapias más caras, en los juguetes más sofisticados. Y la respuesta había estado todo el tiempo en algo tan simple y tan inalcanzable para él, la alegría. La alegría que esa mujer, esa completa extraña a la que había ignorado y menospreciado como una simple empleada, irradiaba sin esfuerzo. La música terminó y Sofía se inclinó, haciendo una reverencia teatral a Leo, quien aplaudía con sus manitas. «Otra, Sophie, otra», gritó Leo, su voz llena de una energía que Ricardo no había escuchado desde antes del accidente. «Claro que sí, mi campeón. Pero primero, un vaso de agua para los bailarines», dijo ella, su voz jadeante y llena de risa. Fue entonces cuando sus ojos se encontraron con los de Ricardo, todavía de pie en la puerta. La sonrisa se desvaneció de su rostro, reemplazada por una expresión de pánico. Pensó que estaba despedida. «Señor Velasco, lo siento, la música, sé que no debía». Leo estaba un poco triste y pensé que... No pudo terminar la frase. Estaba temblando. Ricardo dio un paso hacia la luz. Su rostro era una máscara indescifrable, pero sus ojos ardían. Ella esperaba un grito, una reprimenda fría. En cambio, su voz salió ronca, casi irreconocible. ¿Estaba triste? Sofía sintió, nerviosa. Sí, un poco. Extrañaba. No se atrevió a decir que extrañaba a su madre. Las cosas de antes. La música le gustaba. Ricardo no le quitaba los ojos de encima. Su mirada era tan intensa que a Sofía le recorrió un escalofrío por la espalda. No era una mirada de enfado. Era algo más, algo que no podía identificar. Algo depredador y a la vez vulnerable. Se acercó a su hijo y le puso una mano en el hombro. El contacto fue torpe, poco habitual. Leo lo miró, su sonrisa aún persistía. ¿Viste, papá? Bailamos. Sí, hijo. Lo vi, dijo Ricardo, su voz aún extraña. Luego, levantó la vista y la clavó de nuevo en Sofía. Su corazón martilleaba en sus oídos. En ese momento, nació en él una necesidad tan visceral y poderosa que lo asustó. Una necesidad de poseer, no la empresa, no el edificio, sino la fuente de esa luz. La mujer que había hecho el milagro. La mujer que había resucitado a su hijo. Y en ese instante, en el silencio que siguió a la música, el magnate frío y calculador desapareció, y en su lugar surgió un hombre consumido por una nueva y arrolladora obsesión, conquistar a la humilde niñera que
Sin tener la menor idea, se había convertido en el centro de su universo. Se aclaró la garganta, intentando recuperar la compostura, el control. Pero su voz, cuando habló, lo traicionó, sonando más íntima de lo que pretendía. No sabía que el contrato incluía lecciones de baile, señorita García. Sofía se sonrojó hasta la raíz del pelo. La forma en que dijo señorita García tenía un matiz nuevo, una inflexión que la hizo sentir desnuda bajo su mirada. No estaba en el contrato, señor. Fue, improvisado, tartamudeó. Las mejores cosas de la vida suelen serlo, respondió él, y la comisura de sus labios se curvó en una sombra de sonrisa, la primera que ella le veía. No era una sonrisa amable. Era una sonrisa de intenciones, de promesas. Sofía sintió una mezcla de miedo y una extraña, prohibida, emoción. El aire en la habitación se había vuelto denso, cargado de una electricidad que no tenía nada que ver con la alegría de hacía unos minutos. Se dio cuenta de que el verdadero desafío de su trabajo no sería cuidar a Leo, sino sobrevivir a la repentina e intensa atención de su padre. Ricardo, por su parte, tenía un nuevo objetivo. Más importante que cualquier acuerdo, que cualquier edificio. Iba a derribar los muros de esa mujer, iba a hacer que esa luz brillara solo para él. Y él, Ricardo Velasco, siempre conseguía lo que quería. El juego acababa de comenzar. En los días que siguieron, la atmósfera en la mansión Velasco se transformó de manera casi imperceptible para el resto del personal, pero de forma sísmica para Sofía y Ricardo. Él comenzó a alterar sus rutinas de manera deliberada. Empezó a llegar a casa más temprano, usando la excusa de querer pasar más tiempo con Leo, pero sus ojos invariablemente buscaban a Sofía. Aparecía en la sala de juegos, apoyado en el marco de la puerta, simplemente observando. Sofía intentaba ignorarlo, concentrarse en Leo y en el cachorro, que ahora se llamaba Rayo, pero sentía su mirada como un peso físico sobre su piel, un calor que la hacía tropezar con sus propias palabras. Una tarde, mientras Sofía ayudaba a Leo con un rompecabezas en el suelo, Ricardo entró y se sentó en un sillón cercano, fingiendo leer un informe financiero. Leo me ha dicho que le has estado enseñando los nombres de las constelaciones, dijo Ricardo, su voz profunda rompiendo el concentrado silencio. Sofía levantó la vista, sorprendida. Sí. Le fascina la idea de otros mundos. A mí también, dijo Ricardo, pero no miraba a su hijo. Miraba a Sofía, y en su mirada había un universo de significados que ella no se atrevía a explorar. Especialmente cuando descubres uno nuevo y lleno de luz justo en tu propia casa. El corazón de Sofía dio un vuelco. Se sintió expuesta, como si él pudiera leer sus pensamientos más secretos. Es solo mi trabajo, señor Velasco, murmuró, bajando la vista hacia el rompecabezas. Por favor, dijo él, con una suavidad que era más peligrosa que sus órdenes. Llámame Ricardo. Señor Velasco, es el hombre que firma los cheques. Ricardo es, el padre de Leo. Era una invitación, una línea que estaba cruzando conscientemente. Sofía tragó saliva. De acuerdo. Ricardo. Decir su nombre en voz alta se sintió extrañamente íntimo, como un secreto compartido. La tensión entre ellos era una cuerda a punto de romperse. Él buscaba cualquier pretexto para el contacto físico. Una mañana, la encontró en la cocina preparando el desayuno de Leo. Ella estaba de puntillas, intentando alcanzar un bote de avena en el estante más alto. De repente, sintió un cuerpo firme y cálido detrás de ella y una mano grande y fuerte que rodeaba la suya sobre el bote. El aliento de Ricardo rozó su cuello. Permíteme, susurró, su voz una vibración grave contra su espalda. Sofía se quedó petrificada. Podía oler su colonia, una mezcla cara de sándalo y cítricos, y sentir el calor que irradiaba su cuerpo. Por un instante, se apoyó inconscientemente contra su pecho. Él no se movió. Su pulgar rozó el dorso de la mano de ella en un gesto deliberado y sensual. «Hueles a», comenzó él, su voz un murmullo ronco cerca de su oído. «A hogar. Mi casa no olía así antes». Sofía recuperó el aliento y se apartó bruscamente, con el corazón desbocado y el rostro ardiendo.
Gracias, dijo, tomando el bote y dándose la vuelta para que él no viera su confusión. Solo estaba ayudando, respondió él, sus ojos brillando con diversión y algo más profundo, algo posesivo. Ella huyó de la cocina con la excusa de atender a Leo, pero la sensación de su cuerpo contra el de ella y sus palabras resonaron en su mente todo el día. Esto era peligroso. Estaba empezando a sentir cosas por su jefe, un hombre de un mundo completamente diferente, un hombre que hasta hacía una semana apenas sabía que existía. Era una locura. Una locura excitante y aterradora. Pero la paz incipiente, cargada de tensión romántica, estaba a punto de ser dinamitada. Una tarde, mientras Sofía jugaba con Leo y Rayo en el jardín, un coche de lujo, un convertible de un rojo agresivo, entró por el camino de grava y se detuvo con un chirrido frente a la entrada principal. De él bajó una mujer que parecía sacada de la portada de una revista de moda. Alta, rubia, con un vestido ceñido que gritaba dinero y unos ojos azules tan fríos como el hielo. Era Victoria Ledesma, la ex prometida de Ricardo. La mujer con la que estaba el día del accidente. Elvira corrió a recibirla, su rostro severo iluminado por una rara muestra de deferencia. Señorita Victoria, qué sorpresa. El señor no la esperaba. Ricardo nunca espera las cosas buenas, Elvira, ya debería saberlo, dijo Victoria con una voz melosa pero afilada, ignorando a la gobernanta y dirigiendo su gélida mirada directamente hacia el jardín. Sus ojos se posaron en Sofía, que se había puesto de pie instintivamente, colocando una mano protectora en el hombro de Leo. Victoria la analizó de arriba abajo con un desdén manifiesto. Su mirada se detuvo en el vestido sencillo de Sofía y una sonrisa condescendiente se dibujó en sus labios perfectamente pintados. Se acercó a ellos, sus tacones de aguja hundiéndose ligeramente en el césped cuidado. Vaya, vaya. ¿Y tú quién eres? ¿La nueva adquisición del servicio? Sofía sintió la sangre subirle a las mejillas por la humillación, pero mantuvo la compostura por Leo. Soy Sofía García. La cuidadora de Leo. Victoria soltó una risita. ¿Cuidadora? ¿Qué término tan pintoresco? Ricardo siempre ha tenido un gusto exótico para el personal. Se agachó junto a la silla de Leo, ignorando por completo a Sofía. Hola, mi pequeño. ¿Te acuerdas de mí? Soy tía Vicky. Leo, que había estado sonriendo, se encogió y miró a Sofía con nerviosismo. No dijo nada. La hostilidad de Victoria era un veneno que contaminaba el aire. Justo en ese momento, la puerta del despacho de Ricardo que daba al jardín se abrió de golpe. Ricardo salió, su rostro era una tormenta. Victoria. ¿Qué haces aquí? Su voz era cortante. Ricardito, cariño. No seas tan arisco. He venido a ver a mi futuro hijastro. No puedo, ronroneó ella, levantándose y yendo hacia él, intentando besarle. Ricardo la apartó con un gesto brusco. Leo no es tu hijastro y tú y yo no tenemos nada de qué hablar. La sonrisa de Victoria vaciló por un instante, y sus ojos lanzaron un destello de furia antes de volver a componerse. Señaló a Sofía con la barbilla. Veo que has contratado ayuda nueva. Asegúrate de revisar sus referencias. No querrás a cualquiera cerca de tu hijo. Era una amenaza velada, un dardo envenenado dirigido a Sofía. Pero el ataque tuvo el efecto contrario al que Victoria esperaba. Ricardo se movió y se interpuso entre Victoria y Sofía, un gesto protector tan instintivo que sorprendió a todos, incluido a él mismo. Las referencias de la señorita García son impecables, dijo con una frialdad letal. Y su trabajo aquí es mi asunto, no el tuyo. Ahora, si me disculpas, estás interrumpiendo nuestro tiempo en familia. La palabra nuestro colgó en el aire, incluyendo claramente a Sofía en ese círculo íntimo y excluyendo a Victoria. La cara de Victoria se contrajo en una máscara de rabia. Miró a Sofía con un odio puro y sin disimular. Ya veo. Así que es eso. Siempre te gustaron los juguetes nuevos y baratos, Ricardo. Sin esperar respuesta, se dio media vuelta, contoneándose hacia su coche, y se marchó con el mismo dramatismo con el que había llegado, dejando un rastro de tensión y perfume caro. Cuando el sonido del motor se desvaneció,
Un silencio incómodo cayó sobre el jardín. Leo estaba asustado. Sofía estaba conmocionada. ¿Y Ricardo? Ricardo estaba furioso. Pero su furia no era por Victoria. Era por el miedo que había visto en los ojos de Sofía. Se volvió hacia ella. Sofía. Ella lo miró, todavía procesando la escena. ¿Estás bien?, preguntó él, su voz suavizándose. Sí. Estoy bien, mintió ella, aunque se sentía pequeña e insignificante. Ella. Ella no es nadie, la interrumpió Ricardo con firmeza. Es el pasado. Un error. No vuelvas a pensar en ella. Se acercó un paso más. El sol de la tarde le daba en el pelo, creando un halo de oro. Extendió la mano y, con una delicadeza que contradecía su reputación, apartó un mechón de pelo de la cara de Sofía. El roce de sus dedos contra su mejilla fue como una descarga eléctrica. Nadie te volverá a hablar así en mi casa. ¿Me oyes? Nadie. Sus ojos azules ardían con una promesa. La promesa de protección. La promesa de algo más. Y en ese momento, bajo el sol de la tarde, con la amenaza de Victoria aún flotando en el aire, Sofía supo que estaba perdida. El muro que había intentado construir alrededor de su corazón se había derrumbado por completo. Estaba enamorándose del hombre más complicado y prohibido que podía imaginar. Y se dio cuenta, con un terror delicioso, de que él sentía lo mismo por ella. La guerra por el corazón de Ricardo acababa de declarar a su primera víctima y a su más feroz combatiente, y Sofía estaba justo en medio del campo de batalla. La visita de Victoria fue como una piedra lanzada a un estanque en calma, y sus ondas expansivas alteraron la dinámica de la mansión de formas irrevocables. Para Ricardo, la insolencia de su ex prometida actuó como un catalizador. Ver la vulnerabilidad en los ojos de Sofía y la forma en que Victoria intentó mancillarla con su veneno, despertó en él un instinto protector feroz, casi primitivo. Ya no se trataba solo de una atracción nacida de la gratitud, ahora era una necesidad de defenderla, de reclamarla como suya ante el mundo. Para Sofía, el encuentro fue un duro despertar. La había despojado de cualquier ilusión de que su incipiente relación con Ricardo pudiera ser simple. Victoria era un recordatorio tangible del abismo que lo separaba, un mundo de riqueza, poder y crueldad al que ella no pertenecía. Sin embargo, la defensa incondicional de Ricardo la había conmovido hasta lo más profundo. Ningún hombre la había defendido así antes. Esa noche, la cena fue diferente. Ricardo no comió en su despacho. Insistió en que la mesa se pusiera en el comedor principal para 3 personas. Elvira, la gobernanta, casi sufre un ataque. Era la primera vez desde el accidente que Ricardo cenaba con su hijo como una familia. Y Sofía estaba allí, sentada a la mesa con ellos. Se sentía increíblemente cohibida, usando el mismo vestido sencillo que Victoria había despreciado, mientras Ricardo vestía un traje a medida incluso en casa. Leo, ajeno a la tensión adulta, parloteaba felizmente sobre Rayo y las estrellas, y su alegría era un bálsamo que aliviaba la incomodidad. Ricardo apenas comió. Pasó la mayor parte del tiempo observando a Sofía. Observaba la forma en que cortaba la comida de Leo, la paciencia con la que escuchaba sus historias interminables, la sonrisa genuina que le dedicaba. Sofía, dijo él de repente, su voz haciendo que ella se sobresaltara. ¿Te gusta el vino? Yo, no suelo beber, señor. Ricardo, tartamudeó. Esta noche lo harás, afirmó él. Hizo un gesto a Elvira, quien apareció con una botella cubierta de polvo. Este es un Chateau Margaux de una cosecha excepcional. Estaba guardándolo para una ocasión especial. Abrió la botella con la pericia de un conocedor y sirvió 2 copas. Le tendió una a Sofía. Sus dedos se rozaron cuando ella la tomó, un contacto fugaz que envió una corriente eléctrica por el brazo de ella. Brindo por las nuevas tradiciones, dijo Ricardo, levantando su copa y mirándola directamente a los ojos. Y por las personas que las inspiran. Sofía, sonrojada, chocó su copa con la de él. El vino era exquisito, un líquido aterciopelado que le calentó el pecho.
Pero el verdadero calor provenía de la mirada de Ricardo, una mirada que la desvestía, que le prometía cosas que su mente no se atrevía a nombrar. Después de que Sofía acostara a Leo, leyéndole un capítulo más de su libro de aventuras, bajó a la cocina a por un vaso de agua. La casa estaba en silencio otra vez, pero era un silencio diferente, expectante. Se sorprendió al encontrar a Ricardo allí, apoyado contra la encimera, con la camisa desabrochada en el cuello y las mangas arremangadas, revelando unos antebrazos fuertes y bronceados. No podía dormir, dijo él, como si fuera la explicación más natural del mundo. A mí me pasa a veces, respondió ella, intentando que su voz sonara normal mientras llenaba su vaso. Sigo pensando en lo que Victoria dijo. Ricardo se enderezó y se acercó a ella, acorralándola suavemente entre su cuerpo y la encimera. El espacio personal entre ellos se evaporó. Olvida a Victoria, susurró él, su voz era grave y persuasiva. Ella es una sombra del pasado. Tú eres, el presente. Y, si tengo algo que decir al respecto, el futuro. Sofía levantó la vista, sus ojos miel encontrando el azul intenso de los de él. ¿Por qué? ¿Por qué haces esto, Ricardo? ¿Hacer qué? Preguntó él, su rostro a centímetros del de ella. Confundirme. Hacerme sentir. Quiero que sientas, la interrumpió él, su voz cargada de una pasión contenida. Quiero que sientas todo. Quiero que te sientas deseada. Quiero que te sientas protegida. Quiero que dejes de verme como tu jefe y empieces a verme como un hombre. Su mano se levantó y acarició su mejilla, su pulgar trazando la línea de su mandíbula. El gesto fue tan tierno y a la vez tan posesivo que a Sofía se le cortó la respiración. Y yo quiero que tú sepas que soy una mujer que trabaja para ti. Que vengo de un lugar donde las historias como esta no tienen finales felices, replicó ella, su voz temblaba pero era firme. Él sonrió, una sonrisa torcida y seductora. Entonces reescribiremos la historia. Con nuestro propio final. Se inclinó lentamente, dándole tiempo a ella para apartarse. Sofía no se movió. Estaba hipnotizada, atrapada en la gravedad de su atracción. Sus labios estaban a punto de tocarse, el aire chisporroteaba con la anticipación, cuando un sonido metálico los hizo saltar. Elvira estaba de pie en la puerta de la cocina, con una bandeja de plata en las manos que se le había resbalado. Su rostro era una máscara de desaprobación y shock. Disculpen, dijo con una frialdad glacial. No quería interrumpir. Ricardo se apartó de Sofía, pero no sin antes lanzarle una mirada que decía, esto no ha terminado. No interrumpes nada, Elvira. La señorita García y yo solo discutíamos el menú de mañana, dijo con una calma que Sofía envidió. Me retiro a mi despacho. Y con eso, se fue, dejando a Sofía sola con la mirada acusadora de la gobernanta. La tensión en la casa se había vuelto insoportable. Por un lado, Ricardo intensificó su cortejo. Dejaba pequeñas notas para ella, le compró un vestido precioso, para que no te sientas incómoda en las cenas, fue su excusa, y organizó una salida para los tres a un acuario privado. El día en el acuario fue mágico. Por primera vez, se sintieron como una familia de verdad. Ricardo, por un día, dejó de ser el magnate y fue solo un padre, empujando la silla de Leo, compartiendo algodón de azúcar, riendo con ellos frente al tanque de los tiburones. Sofía se permitió soñar. Se permitió imaginar que ese podría ser su futuro. Pero la sombra de Victoria y Elvira siempre estaba presente. Elvira la vigilaba constantemente, criticando su trabajo por detalles insignificantes, dejando claro que no la consideraba digna. Y Victoria no se había rendido. Comenzó a llamar a la casa, exigiendo hablar con Ricardo. Él se negaba a tomar sus llamadas, lo que solo parecía enfurecerla más. Una tarde, mientras Ricardo estaba en una reunión crucial, Victoria se presentó en la mansión sin anunciarse. Esta vez, fue directamente hacia Sofía, quien estaba con Leo en la biblioteca. Necesito hablar contigo. A solas, ordenó Victoria. No creo que tengamos nada de qué hablar, respondió Sofía, manteniéndose firme. Oh, sí que lo tenemos. Tenemos que hablar de tu pequeño y sucio plan para atrapar a un millonario.
¿Crees que soy estúpida? ¿Crees que no veo lo que estás haciendo, usando a ese niño lisiado para ganarte su lástima? Las palabras fueron tan crueles, tan viles, que Sofía sintió como si le hubieran abofeteado. Usted no sabe nada, dijo, su voz temblando de rabia. Y yo sé que antes de que tú llegaras, Ricardo y yo estábamos a punto de reconciliarnos. Íbamos a ser una familia. Y tú lo arruinaste todo, pequeña zorra trepadora. Victoria estaba perdiendo el control, su rostro de porcelana distorsionado por la ira. Y largo de mi casa. Leo, asustado, comenzó a llorar. No le grites a Sophie, gritó el pequeño, con una valentía que sorprendió a todos. Tú eres mala. Cállate, mocoso, escupió Victoria, dando un paso amenazante hacia él. En ese instante, algo dentro de Sofía se rompió. El miedo desapareció, reemplazado por una furia protectora. Se interpuso entre Victoria y Leo como una leona. Váyase. Ahora mismo, dijo Sofía, su voz baja y peligrosa. O juro por Dios que la sacaré a rastras de aquí, no me importa quién sea usted. Victoria, sorprendida por su ferocidad, retrocedió un paso, pero su humillación se convirtió en veneno. Disfrútalo mientras dure, niñera. Porque Ricardo se cansa rápido de sus juguetes. Y cuando lo haga, me aseguraré de que no vuelvas a trabajar ni de barrendera en esta ciudad. Y con esa amenaza, se marchó. Sofía se derrumbó en una silla, temblando, y abrazó a un Leo sollozante. Cuando Ricardo llegó a casa, encontró a Sofía en su habitación, con una maleta abierta sobre la cama. Su corazón se detuvo. Sofía, ¿qué estás haciendo? Ella se volvió, sus ojos enrojecidos por el llanto, pero su decisión era firme. Me voy, Ricardo. No puedo hacer esto. No pertenezco a este mundo de crueldad y juegos de poder. Tu ex prometida vino hoy. Me amenazó. Amenazó a Leo. Ricardo sintió una oleada de furia tan intensa que vio rojo por un momento. ¿Qué te dijo esa? Se detuvo, controlándose. Cerró la distancia entre ellos en dos zancadas y tomó su rostro entre sus manos. Mírame. Nada de lo que esa mujer diga importa. Es veneno. No dejes que te infecte. Es que no lo entiendes, sollozó ella. Tiene razón. Yo no encajo aquí. Solo soy la niñera. Y estoy empezando a sentir cosas por ti que no debería, y eso solo traerá más problemas, más dolor. Ese es el único punto en el que tiene razón, exclamó él, su voz era un torrente de emoción reprimida. ¿Qué estás sintiendo cosas? Igual que yo. Sofía, desde que llegaste a esta casa, has traído luz. Has traído risas. Me devolviste a mi hijo. ¿Crees que voy a dejar que te vayas? ¿Crees que voy a permitir que una mujer amargada y celosa destruya lo único bueno que me ha pasado en años? Sus pulgares secaron sus lágrimas con una ternura infinita. No te vayas. Por favor. Quédate. Lucha por esto conmigo. ¿Luchar contra qué, Ricardo? ¿Contra todo tu mundo?, preguntó ella desesperadamente. No. Luchar por el nuestro, respondió él. Y entonces la besó. No fue como el casi beso en la cocina. Fue un beso de desesperación y de certeza, un beso que sellaba una promesa. Sus labios se encontraron con una ferocidad que los dejó sin aliento, una mezcla de anhelo y alivio. Era un beso que decía, eres mía, y, soy tuyo, al mismo tiempo. Sofía se derritió en sus brazos, su resistencia se desvaneció, y le devolvió el beso con toda la pasión contenida que había estado reprimiendo. Cuando finalmente se separaron, sin aliento, apoyaron sus frentes una contra la otra. Tengo miedo, susurró ella. Yo también, admitió él, sorprendiéndola. Tengo miedo de lo mucho que te necesito. En ese momento de vulnerabilidad compartida, su vínculo se forjó, más fuerte que el acero. Decidieron que se enfrentarían a lo que viniera, juntos. Pero Ricardo no era un hombre que dejara las cosas al azar. La reaparición de Victoria, su audacia y su veneno, habían despertado una vieja sospecha en él.
Algo sobre el día del accidente nunca le había cuadrado del todo. La versión oficial era que uno de sus neumáticos había reventado. Pero siempre había tenido una duda persistente. Victoria había estado actuando de forma extraña esa semana, posesiva, celosa de la atención que él le dedicaba a los preparativos de la boda de entonces con la madre de Leo, Isabella, que murió en el acto. Esa misma noche, después de que Sofía aceptara quedarse, Ricardo hizo una llamada. No a la policía. A Daniel, su jefe de seguridad, un exmilitar al que le debía la vida. Daniel. Necesito que investigues algo. De forma extraoficial y absolutamente discreta. Quiero que revises todo lo relacionado con el accidente de Isabella y Leo. Todo. Cuentas bancarias, registros telefónicos, movimientos de Victoria Ledesma en las semanas previas y el día del accidente. No dejes piedras sin remover. Lo que tú digas, jefe. ¿Busco algo en particular?, preguntó Daniel. Busco a un fantasma, respondió Ricardo, su voz era dura como el granito. Y sospecho que tiene el rostro de un ángel rubio. Mientras una nueva y peligrosa investigación se ponía en marcha en las sombras, en la mansión, una frágil burbuja de felicidad se formaba alrededor de Ricardo, Sofía y Leo. Él era ahora descaradamente cariñoso con ella en privado. La tomaba de la mano cuando pensaba que nadie los veía, le susurraba cosas al oído que la hacían sonrojar, la besaba en el jardín por la noche, bajo el manto de las estrellas. Sofía, por su parte, se dejó llevar, permitiéndose sentir la abrumadora alegría de ser amada por él y el profundo amor que sentía no solo por Ricardo, sino también por el niño que ahora consideraba casi como propio. Desarrollaron pequeñas rutinas íntimas. Desayunos de fin de semana en pijama en la terraza, noches de cine en el sofá con Leo acurrucado entre ellos, paseos por el enorme terreno de la mansión con Rayo corriendo delante. Sofía le estaba enseñando a Ricardo a vivir de nuevo, a disfrutar de las pequeñas cosas. Y él le estaba enseñando a ella a aceptar ser cuidada, a recibir amor sin sentir que no lo merecía. Pero en las entrañas de ese idilio, la investigación de Daniel avanzaba. Unos días después, recibió un sobre. Dentro, había una serie de documentos que hicieron que la sangre de Ricardo se helara. Eran registros bancarios. Mostraban una transferencia de una gran suma de dinero desde una cuenta offshore de Victoria a la cuenta de un mecánico de un pequeño taller en las afueras, 2 días antes del accidente. El nombre del mecánico le sonaba vagamente. Buscó en los viejos archivos del caso. Y allí estaba. Era el mecánico que había inspeccionado el coche de Ricardo la semana anterior y lo había declarado en perfectas condiciones. Daniel también había encontrado algo más, registros telefónicos. Una docena de llamadas entre Victoria y el mecánico en los días previos a la tragedia. Ricardo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No era una llanta reventada. No fue un accidente. Fue un sabotaje. Pero la verdadera pregunta, la que le aterrorizaba, era, ¿cuál era el objetivo? ¿Iba dirigido a él? ¿O a Isabella? La idea de que Victoria, movida por los celos, hubiera intentado matarlo y en su lugar hubiera asesinado a la madre de su hijo y dejado a Leo lisiado de por vida, era tan monstruosa que su mente se negaba a aceptarla. Pero las pruebas estaban ahí. La furia que sintió fue algo que nunca antes había experimentado. No era una furia fría y controlada. Era un infierno ardiente que pedía venganza. Tenía que proteger a Sofía y a Leo. Ahora más que nunca. Sabía que Victoria era capaz de cualquier cosa. Si se sentía acorralada, si se daba cuenta de que él estaba investigando, podría volverse aún más peligrosa. Tenía que actuar con inteligencia. Esa noche, buscó a Sofía. Ella estaba en la terraza, mirando la luna. Se acercó a ella por detrás y la rodeó con sus brazos, descansando su barbilla en su hombro. ¿En qué piensas?, susurró él. En lo increíble que es todo esto, respondió ella. A veces tengo miedo de despertar y que todo sea un sueño. Ricardo la apretó más fuerte contra él. Esto no es un sueño, mi amor. Es real. Tú, yo, Leo. Somos reales. La giró para que lo mirara.
Había una intensidad en sus ojos, una seriedad que la asustó un poco. Sofía, hay algo que necesito decirte. Algo sobre el accidente. Le contó sus sospechas, lo que Daniel había encontrado. Vio el horror crecer en los ojos de ella, la comprensión de la verdadera naturaleza del mal al que se enfrentaban. Oh, Dios mío, Ricardo. Susurró ella, pálida. Tranquila, dijo él, acunando su rostro. Me encargaré de ello. La haré pagar por lo que hizo. Pero necesito que me prometas algo. Necesito que tengas cuidado. No te quedes sola. No salgas sin avisarme. Hasta que esto termine, tu seguridad y la de Leo son lo único que importa. Ella asintió, temblando. La burbuja de felicidad se había roto. La realidad, en toda su fealdad, se había abierto paso. Tengo que decírtelo ahora, continuó él, su voz era urgente, como si temiera no tener otra oportunidad. Porque nada más importa. Te amo, Sofía. Te amo de una manera que no creía posible. Has salvado a mi hijo, y me has salvado a mí. Eres mi vida entera. Las lágrimas brotaron de los ojos de Sofía, pero esta vez eran de una emoción abrumadora. En medio del miedo y la incertidumbre, había una verdad innegable y poderosa. Yo también te amo, Ricardo, respondió ella, su voz ahogada por la emoción. Te amo más de lo que puedo expresar. Y allí, bajo la luz de la luna, con la sombra de un peligro terrible cerniéndose sobre ellos, su amor se convirtió en un faro, un ancla en la tormenta. Ya no eran solo un jefe y su empleada envueltos en una atracción prohibida. Eran dos personas que se habían encontrado en medio de la oscuridad y habían decidido caminar hacia la luz, juntas, sin importar el costo. El próximo movimiento de Ricardo sería el más importante de su vida, exponer a Victoria y obtener justicia para su familia. Y sabía que necesitaría toda la fuerza de su amor por Sofía para no consumirse en el fuego de su propia venganza. La revelación de que el accidente no fue un accidente cambió todo. El amor tierno y creciente que Ricardo sentía por Sofía se cristalizó en una devoción feroz, y su dolor latente por la pérdida de Isabella y la condición de Leo se transformó en una furia helada y decidida. Ya no era solo un hombre de negocios, se convirtió en un estratega en una guerra personal. Su primer movimiento fue blindar su hogar. Duplicó la seguridad, instaló nuevas cámaras y le dio a Daniel, su jefe de seguridad, instrucciones claras: nadie entraba o salía de la propiedad sin su autorización explícita. Elvira observaba estos cambios con una mezcla de confusión y recelo, su lealtad dividida entre el hombre al que había servido toda su vida y el recuerdo de Victoria, a quien siempre había visto como la pareja ideal para él. Ricardo sabía que no podía simplemente ir a la policía con sus sospechas. Una transferencia bancaria y registros telefónicos eran pruebas circunstanciales. Victoria Ledesma era rica, poderosa y tenía los mejores abogados. Necesitaba una confesión. Necesitaba que el mecánico hablara. Dejó a Sofía y a Leo bajo la atenta vigilancia de Daniel, con la excusa de un viaje de negocios ineludible. Sofía entendió. Vio en sus ojos la tormenta que se avecinaba y su corazón se encogió de miedo por él. Antes de irse, él la atrajo a su despacho. Quiero que sepas, dijo, tomando sus manos, que todo lo que hago ahora es por nosotros. Para asegurar nuestro futuro. Un futuro sin sombras, sin miedo. Ten cuidado, Ricardo, suplicó ella, con los ojos llenos de lágrimas. Tú y Leo sois mi mundo ahora. No podría soportar que te pasara algo. Él la besó profundamente, un beso lleno de promesas y la amargura de una despedida temporal. Volveré. Y cuando lo haga, seremos libres. Su viaje no fue de negocios. Fue a la casa. Daniel había localizado al mecánico, Carlos Rivas, que ahora regentaba un pequeño taller en un pueblo costero a cientos de kilómetros de distancia, viviendo muy por encima de sus posibilidades. Ricardo no fue como un magnate. Fue en un coche discreto, vestido con ropa normal. Encontró a Carlos trabajando debajo de un coche viejo. El hombre se puso pálido como un fantasma cuando vio a Ricardo Velasco de pie frente a él. Señor Velasco. ¿Qué hace usted aquí,
tartamudeó Carlos, limpiándose las manos grasientas en un trapo. Ricardo no perdió el tiempo. Le tiró una carpeta sobre el capó del coche. Dentro estaban las copias de los registros bancarios y telefónicos. Creo que usted y yo tenemos que hablar. Sobre una mujer llamada Victoria Ledesma y sobre un cheque de neumático que nunca debió haber firmado. El color desapareció por completo del rostro de Carlos. Empezó a negar, a balbucear excusas, pero la mirada de Ricardo era implacable. No había ira en su rostro, sino algo mucho más aterrador, una certeza absoluta y fría. Usted tiene dos opciones, Carlos. La primera es que yo entregue esto a la policía. Se enfrentará a cargos por conspiración para cometer asesinato, entre otras cosas. Con los abogados de Victoria en su contra, porque ella lo negará todo y lo culpará a usted, se pudrirá en la cárcel. La segunda opción, continuó Ricardo, su voz bajando a un susurro gélido, es que me cuente exactamente lo que pasó. Grabe una confesión detallada. A cambio, me aseguraré de que tenga los medios para desaparecer. Lejos de Victoria, lejos de la cárcel. Una nueva vida. Usted elige. Carlos Rivas era un hombre débil, un hombre atrapado por su propia codicia. Miró los ojos de Ricardo y supo que no estaba bromeando. Se derrumbó. Con voz temblorosa, lo confesó todo, mientras una pequeña grabadora que Ricardo había colocado sobre el capó registraba cada palabra. Victoria lo había seducido con dinero y promesas. Le dijo que solo quería darle un susto a Ricardo, dañar el coche para que él tuviera que cancelar su inminente viaje de bodas con Isabella. Estaba obsesionada con que Ricardo no se casara. Le aseguró que nadie saldría herido. Le pagó para que saboteara la línea de frenos, no los neumáticos. Quería que los frenos fallaran a baja velocidad en la ciudad. Pero Carlos, en su incompetencia, dañó el sistema de tal manera que resistió hasta que el coche alcanzó una alta velocidad en la autopista. El resultado fue catastrófico, mucho peor de lo que Victoria, según Carlos, había planeado. Pero su intención había sido clara, causar un accidente para manipular a Ricardo. Con la confesión en su poder, Ricardo sintió un triunfo amargo. La verdad era más sucia y patética de lo que había imaginado. Victoria no era una asesina a sangre fría en el sentido clásico, sino algo casi peor, una narcisista egoísta cuya obsesión y celos no tenían límites, dispuesta a poner en riesgo vidas por un capricho. Mientras tanto, en la mansión, Sofía intentaba mantener una apariencia de normalidad para Leo, pero la ansiedad la carcomía. La actitud de Elvira se había vuelto cada vez más hostil. La gobernanta, leal al recuerdo de la familia adecuada que Ricardo y Victoria podrían haber formado, veía a Sofía como una usurpadora. Un día, Elvira la confrontó en la cocina. No sé qué juego está jugando, señorita García, pero no le saldrá bien. El señor Velasco es un hombre de un mundo que usted no entiende. Y la señorita Victoria, ella pertenece a ese mundo. Siempre volverá a él. Mi relación con Ricardo no es un juego, Elvira, respondió Sofía con una dignidad que sorprendió a la gobernanta. Y lamento que no pueda ver la felicidad que ha traído a esta casa. Especialmente a Leo. Justo entonces, el teléfono de la cocina sonó. Era Victoria, su voz era melosa y venenosa. Pásame con Ricardo, querida. No está, respondió Sofía. Oh, qué pena. Bueno, dile que lo llamo por algo importante. Un viejo amigo nuestro, un mecánico llamado Carlos Rivas, ha tenido un pequeño accidente. Muy trágico. Parece que su taller se incendió. Las autoridades creen que fue un accidente eléctrico. A Sofía se le heló la sangre en las venas. Sabía que no era un accidente. Victoria estaba eliminando cabos sueltos. Colgó el teléfono, temblando. Tenía que advertir a Ricardo. Cuando Ricardo regresó esa noche, su rostro era sombrío. Sofía corrió a sus brazos. Carlos Rivas. Victoria me llamó. Comenzó a decir ella. Lo sé, la interrumpió él. Daniel me lo dijo. Llegué demasiado tarde para advertirle que se fuera de inmediato. Pero no importa. Lo tengo. Le mostró la pequeña grabadora.
tengo su confesión. La noche siguiente, Ricardo preparó su jugada final. Invitó a Victoria a cenar a la mansión. Tenemos que hablar, Victoria. Sobre nuestro futuro, le dijo por teléfono, su voz era una trampa seductora. Ella aceptó de inmediato, creyendo que había ganado. Se presentó en la mansión luciendo triunfante, con un vestido despampanante y una sonrisa de suficiencia. Ricardo la recibió en el gran salón. Estaba solo. La cena no estaba servida. En su lugar, sobre la mesa de centro, había una pequeña grabadora de audio. Ricardito, ¿y este ambiente tan sombrío? Esperaba champán, ronroneó ella. Hoy solo servimos verdad, Victoria, dijo él, su voz era mortalmente tranquila. Pulsó el botón de play. La voz temblorosa de Carlos Rivas llenó el silencio, detallando el complot, el dinero, el sabotaje de los frenos, el nombre de Victoria repetido una y otra vez. El rostro de Victoria pasó del blanco al rojo y de nuevo al blanco. Su compostura se resquebrajó, revelando la pánico y la maldad que había debajo. Es una mentira. Ese hombre está mintiendo. Seguro que le pagaste, chilló. Lástima que no podamos preguntárselo, ¿verdad?, replicó Ricardo. O el accidente eléctrico también fue solo un susto. En ese momento, las puertas del salón se abrieron. No era la policía. Eran los padres de Victoria, el señor y la señora Ledesma, dos de las figuras más respetadas de la alta sociedad, a quienes Ricardo había invitado sin que ella lo supiera. También estaba presente el abogado de Ricardo, con una copia de la transcripción. La señora Ledesma se llevó una mano a la boca, horrorizada. El señor Ledesma miró a su hija con una repulsión absoluta. No te voy a entregar a la policía, Victoria, dijo Ricardo, su voz era un látigo. Eso sería demasiado fácil. Y el escándalo dañaría a mi hijo. Pero tu vida, tal como la conoces, se ha acabado. Tus padres han escuchado la verdad. Se asegurarán de que recibas ayuda. Lejos. Muy lejos. Saldrás del país esta noche. Te internarán en una clínica en Suiza. Y si alguna vez intentas volver o contactar a mi familia, esta grabación irá directamente a las autoridades. Y tus padres testificarán en tu contra. Has quedado desterrada. La derrota de Victoria fue total. Reducida a una figura temblorosa y sollozante, fue escoltada fuera de la casa por sus propios padres, su imperio social reducido a cenizas. Mientras se iba, vio a Elvira de pie en el pasillo. La gobernanta la miró, no con compasión, sino con una fría comprensión. Finalmente había visto la verdad. Cuando la puerta se cerró, un silencio profundo cayó sobre la casa. Ricardo se quedó de pie en medio del salón, sintiendo el peso de los últimos años levantarse de sus hombros. La justicia, a su manera, se había cumplido. Subió las escaleras. Sofía lo esperaba en el pasillo, fuera de la habitación de Leo. Su rostro estaba lleno de preocupación. Se acabó, susurró ella. Sí, dijo él. Se acabó. La atrajo hacia sí y la abrazó con fuerza, hundiendo el rostro en su pelo. Ahora empieza lo nuestro. La condujo a su dormitorio, no al de ella. Por primera vez, entraron juntos en esa habitación, no como jefe y empleada, sino como un hombre y una mujer que habían sobrevivido a una guerra. Cerró la puerta, y el mundo exterior con todas sus mentiras y peligros se desvaneció. La miró, sus ojos azules llenos de un amor tan profundo, tan abrumador, que las palabras eran innecesarias. Con una ternura que deshizo el último nudo de miedo en el corazón de Sofía, comenzó a desabrochar los botones de su sencillo vestido. Ella, a su vez, levantó las manos y desabrochó los de su camisa, sus dedos rozando la piel cálida de su pecho. Esa noche no hubo dudas, ni miedos, ni roles sociales. Solo hubo dos almas que se habían encontrado en la ruina y se estaban reconstruyendo mutuamente. Se amaron con una pasión desesperada, una celebración de la vida y la supervivencia. Cada beso era un voto, cada caricia una promesa. Fue un nuevo comienzo, forjado en el fuego de la verdad y sellado en la santidad de su amor.
Por la mañana, la luz que entró por la ventana no parecía estéril, sino llena de esperanza. Se despertaron enredados en los brazos del otro, desnudos y sin defensas. Sofía sonrió, una sonrisa genuina de pura felicidad. «Buenos días», susurró. Ricardo la acercó más. «Es el primer buen día del resto de nuestra vida». Y en el silencio pacífico de la mañana, interrumpido solo por el lejano ladrido de rayo y el murmullo de un Leo feliz en su habitación, Ricardo Velasco supo, con una certeza absoluta, que por fin estaba en casa. Con la sombra de Victoria Ledesma desterrada para siempre, la mansión Velasco comenzó un proceso de curación, una transformación que era tanto física como espiritual. La primera orden de Ricardo fue sencilla pero revolucionaria: abrid todas las ventanas. Que entre el aire. Que entre la luz. El personal, dirigido ahora por una Elvira notablemente más humilde y respetuosa, que había pedido disculpas a Sofía en privado, obedeció. El pesado silencio que había definido la casa durante años fue reemplazado por los sonidos de la vida. Se escuchaba música suave durante el día, las risas de Leo resonaban en los pasillos, y el aroma del café recién hecho y las flores que Sofía insistía en colocar en cada habitación llenaban el aire. Ricardo era un hombre renacido. La armadura del magnate implacable se había agrietado, revelando al padre amoroso y al compañero devoto que había estado sepultado bajo capas de culpa y ambición. Redujo drásticamente sus horas en la oficina, delegando responsabilidades y presidiendo reuniones por videoconferencia desde su despacho en casa, cuya puerta permanecía siempre abierta. Su nuevo negocio era su familia. Sofía floreció en este nuevo ambiente. Ya no era la niñera cohibida, sino la dueña del corazón de la casa. Su relación con Ricardo se profundizó con cada día que pasaba, construida sobre una base de confianza inquebrantable y una pasión que no disminuía. Sus noches eran para ellos, largas conversaciones susurradas en la oscuridad, amor hecho con una ternura y una alegría que curaban las viejas heridas y sueños compartidos para el futuro. Sus días eran para Leo. Juntos, se volcaron en su recuperación. Con la verdad del accidente revelada, Ricardo se liberó de la culpa paralizante y pudo enfocar su energía en soluciones reales. Sofía, con su infinita paciencia y su instinto natural, investigó y encontró una clínica de rehabilitación de vanguardia en Suiza. La misma ironía no pasó desapercibida para Ricardo, que utilizaba tecnología robótica y terapia acuática con resultados asombrosos. Decidieron ir como una familia. Pasaron 3 meses en Suiza, viviendo en un chalet acogedor con vistas a los Alpes. Fue una luna de miel y un viaje de sanación, todo en uno. Lejos de la formalidad de la mansión, eran simplemente Ricardo, Sofía y Leo. Hacían picnics junto al lago, construían muñecos de nieve y pasaban las tardes leyendo junto al fuego. Leo, motivado por la presencia constante y amorosa de ambos, hizo progresos milagrosos. Comenzó a sentir un hormigueo en sus piernas, luego movimientos espasmódicos y, finalmente, con la ayuda de un exoesqueleto robótico y la fisioterapia intensiva, logró ponerse de pie por primera vez en más de 2 años. El día que Leo, apoyado en 2 andadores y con Ricardo y Sofía a cada lado, dio sus primeros 3 pasos vacilantes, los 3 lloraron de pura alegría. Fue una victoria más significativa que cualquier acuerdo multimillonario. Fue la prueba de que el amor, la esperanza y la perseverancia podían reescribir el destino. Una noche, mientras Leo dormía profundamente, agotado pero feliz por sus esfuerzos, Ricardo llevó a Sofía a un pequeño balcón con vistas a las montañas iluminadas por la luna. El aire era frío y puro. Ricardo sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Sofía García, comenzó, su voz temblaba ligeramente de la emoción. Llegaste a mi vida como una empleada, una solución a un problema. Pero te convertiste en la respuesta a preguntas que ni siquiera sabía que tenía. Me enseñaste que la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias, sino en las risas de un hijo. Me enseñaste que la verdadera fuerza no es el control, sino la vulnerabilidad. Me has devuelto la vida, me has devuelto a mi hijo y me has dado un amor que nunca creí merecer. Se arrodilló sobre una rodilla, un gesto que en otro tiempo le habría parecido ridículo, pero que ahora se sentía como lo más natural del mundo. Abrió la caja,
revelando un anillo de diamantes de un azul profundo, casi del mismo color que sus ojos, flanqueado por 2 diamantes blancos más pequeños. No quiero que seas la cuidadora de mi hijo. No quiero que seas mi amante secreta. Quiero que seas mi esposa, mi compañera, mi igual en todo. Quiero que seas la madre de mis hijos. Quiero construir un futuro contigo, lleno de ruido, de desorden y de una felicidad abrumadora. ¿Te casarías conmigo? Sofía, con el rostro bañado en lágrimas de felicidad, no pudo hablar. Simplemente asintió frenéticamente antes de lanzarse a sus brazos, gritando sí. Sí, por supuesto que sí. Se besaron bajo el cielo suizo, un beso que sellaba no el final de una historia, sino el comienzo de una completamente nueva. Regresaron a casa no como jefe y empleada, sino como una familia prometida. La boda no fue un evento masivo para la alta sociedad. Fue una ceremonia íntima y hermosa en el jardín de la mansión, el mismo lugar donde Victoria había intentado humillar a Sofía. El jardín ahora estaba lleno de flores blancas y luces de colores. Leo, luciendo un pequeño smoking y caminando orgullosamente con la ayuda de sus andadores, fue el encargado de llevar los anillos. Elvira, con lágrimas en los ojos, supervisó todo, su lealtad ahora firmemente plantada en la felicidad de la nueva familia. Sofía estaba radiante con un vestido sencillo pero elegante que Ricardo había insistido en que diseñaran para ella. Mientras caminaba por el pasillo de césped hacia él, sus miradas se encontraron y en ellas se reflejó todo su viaje, el dolor, la lucha, la redención y, finalmente, un amor triunfante. Sus votos no fueron frases hechas. Fueron promesas susurradas desde el alma, promesas de lealtad, de apoyo y de un amor eterno. La vida después de la boda fue todo lo que habían soñado y más. La mansión ya no era un palacio silencioso, sino un hogar bullicioso. Leo continuó su terapia y, aunque su caminar nunca sería perfecto, recuperó gran parte de su movilidad, llenando la casa con el sonido de sus pasos decididos y sus carreras torpes detrás de Rayo. Un año después de la boda, Sofía sintió el primer aleteo de una nueva vida dentro de ella. La noticia del embarazo llenó a Ricardo de una alegría tan profunda que lo abrumó. Se convirtió en el marido más atento y sobreprotector del mundo, satisfaciendo cada antojo de Sofía y leyéndole al bebé cada noche. 9 meses después, Sofía dio a luz no a uno, sino a 2 bebés sanos, una niña con los ojos miel de su madre, a la que llamaron Isabella en honor a la madre de Leo y como símbolo de cierre y paz. Y un niño con los ojos azules de su padre, al que llamaron Mateo. La mansión, que una vez fue demasiado grande para 3 almas solitarias, ahora parecía apenas suficiente para una familia llena de amor y caos. Ricardo encontraba su mayor alegría en las cosas más simples, llegar a casa y ser recibido por un abrazo de Leo, el balbuceo de sus bebés y el beso amoroso de su esposa. Una tarde, varios años después, Ricardo estaba sentado en el porche del jardín, observando la escena frente a él. Sofía estaba empujando a Isabella en un columpio, su risa se mezclaba con la de su hija. Leo, ahora un preadolescente fuerte y seguro de sí mismo, le lanzaba una pelota a Mateo, enseñándole a su hermano pequeño a atraparla. Rayo, ya un perro viejo y digno, dormitaba a sus pies. Se sentía un hombre inmensamente rico, pero su fortuna no tenía nada que ver con sus acciones o propiedades. Su fortuna estaba allí, en su jardín, viva y ruidosa. Sofía lo vio observándolos y le lanzó una sonrisa radiante. Él le devolvió la sonrisa, su corazón lleno de una gratitud tan inmensa que casi dolía. Ricardo Velasco estuvo a punto de perderlo todo por una obsesión, por un orgullo ciego, creyendo que su imperio y su control eran el único legado que importaba. Pero cuando vio renacer la alegría en los ojos de su hijo gracias a una mujer que él había considerado insignificante, el arrepentimiento y un amor que nunca esperó le enseñaron la lección más importante de su vida. La historia de Ricardo y Sofía es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor no reside en la riqueza ni en el poder, sino en la luz que una persona puede traer a la oscuridad de otra. A veces, la vida nos golpea para rompernos, pero solo para que podamos reconstruirnos en la persona que siempre debimos ser, una persona capaz de reconocer un milagro cuando baila en medio de nuestro salón. Si te ha gustado, suscríbete al canal.